La Semana Santa de 1988 prometía ser la última gran aventura de 5 amigos universitarios antes de enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. Alejandro Mendoza, Beatriz Vázquez, Carlos Herrera, Diana Morales y Eduardo Silva. Todos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México habían planeado durante meses su viaje a Taxco de Alarcón, la pintoresca ciudad colonial de Guerrero, famosa por su platería y sus celebraciones religiosas. Alejandro, de 21 años y estudiante de arquitectura, había sido el organizador principal del viaje. Su fascinación por la arquitectura colonial y su deseo de documentar las iglesias históricas de Taxco lo habían motivado a convencer a sus amigos de acompañarlo durante una de las épocas más espectaculares del año en la región. Imaginen las procesiones bajando por esas calles empedradas. Les había dicho a sus amigos mientras planificaban el viaje en enero. Taxco en Semana Santa es como retroceder 300 años en el tiempo. Vamos a ver tradiciones que se han mantenido intactas desde la época colonial. Beatriz, estudiante de antropología de 20 años, había sido la primera en entusiasmarse con la idea. Su tesis de licenciatura se enfocaba en los sincretismos religiosos en México, y la oportunidad de observar de primera mano las tradiciones de Semana Santa en Taxco representaba una investigación invaluable para su trabajo académico. He leído sobre los penitentes y las representaciones de la Pasión de Cristo, había comentado Beatriz durante sus sesiones de planificación. Dicen que en Taxco todavía practican rituales que combinan elementos católicos con tradiciones prehispánicas. Sería increíble documentar esas supervivencias culturales. Carlos, un estudiante de geología de 22 años y el más aventurero del grupo, había agregado una dimensión exploratoria al viaje. Su conocimiento sobre las formaciones rocosas de Guerrero y su experiencia en espeleología amateur habían llevado al grupo a incluir la exploración de cuevas naturales en su itinerario. La zona alrededor de Taxco está llena de cavernas inexploradas, había explicado Carlos con su entusiasmo característico. Algunas de estas cuevas fueron utilizadas por culturas prehispánicas para ceremonias religiosas. Podríamos encontrar arte rupestre o artefactos que nadie ha visto en siglos. Diana, estudiante de Historia del Arte de 21 años, compartía el interés de Alejandro por la arquitectura colonial, pero su enfoque se centraba en el arte sacro y las tradiciones artesanales de la región. Había coordinado su participación en el viaje con una investigación sobre los talleres de platería de Taxco y su evolución desde la época colonial. Los plateros de Taxco han mantenido técnicas que se remontan a los artesanos indígenas que trabajaban para los españoles, había explicado Diana. Quiero documentar cómo estas tradiciones han sobrevivido y se han adaptado a lo largo de los siglos. Eduardo, el quinto miembro del grupo y estudiante de filosofía de 20 años, había sido inicialmente el más reticente a participar en el viaje. Su interés se centraba más en los aspectos filosóficos y espirituales de las tradiciones religiosas que en los elementos arqueológicos o artísticos que motivaban a sus amigos. No soy particularmente religioso, había admitido Eduardo, pero hay algo fascinante sobre cómo las comunidades crean significado a través de rituales colectivos. Taxco, durante Semana Santa, debe ser un laboratorio perfecto para observar la psicología social de las prácticas religiosas. El grupo había reservado habitaciones en el Hotel Santa Prisca, un establecimiento modesto pero bien ubicado en el centro histórico de Taxco. Su ubicación les permitiría caminar fácilmente a todas las iglesias principales y participar en las procesiones sin necesidad de transporte. El viaje comenzó el Domingo de Ramos, 27 de marzo de 1988, cuando los 5 amigos abordaron un autobús de primera clase
en la terminal central de autobuses del norte en la Ciudad de México. El viaje de 3 horas y media hasta Taxco transcurrió entre conversaciones animadas sobre sus expectativas y la revisión final de sus itinerarios de investigación. Tengo la sensación de que este viaje va a cambiar algo en nosotros, había comentado Beatriz mientras observaba el paisaje montañoso de Guerrero por la ventana del autobús. Hay algo especial en experimentar tradiciones tan antiguas en su entorno original. Llegaron a Taxco alrededor de las 2 de la tarde y fueron inmediatamente impactados por la belleza extraordinaria de la ciudad. Las casas coloniales blancas con techos de teja roja se extendían por las laderas de las montañas, creando un panorama que parecía sacado de una pintura del siglo XVIII. La parroquia de Santa Prisca dominaba el paisaje urbano con sus torres barrocas rosas, y las calles empedradas creaban un laberinto pintoresco que invitaba a la exploración. El aire tenía el aroma distintivo del copal y las flores utilizadas en las decoraciones religiosas. «Es exactamente como imaginé», murmuró Alejandro mientras fotografiaba la fachada de la iglesia principal. «Esta arquitectura es una obra maestra del barroco mexicano». Se registraron en el Hotel Santa Prisca sin problemas y dedicaron el resto del domingo a familiarizarse con la geografía de la ciudad. Visitaron los principales sitios históricos, compraron mapas detallados de la región y hablaron con comerciantes locales sobre las tradiciones de Semana Santa que comenzarían en serio al día siguiente. Durante la cena en un restaurante tradicional, conocieron a don Evaristo Delgado, un guía turístico local de 63 años que había nacido y crecido en Taxco. Don Evaristo se ofreció a mostrarles aspectos de las celebraciones que los turistas normales no llegaban a ver. «Ustedes parecen jóvenes serios, no como los turistas que solo vienen a tomar fotografías», les dijo don Evaristo con una sonrisa. «Si realmente quieren entender Taxco, tengo que mostrarles lugares que no aparecen en las guías turísticas». El grupo aceptó la oferta de don Evaristo, especialmente cuando mencionó que conocía cuevas en las montañas circundantes que contenían arte prehispánico relacionado con ceremonias religiosas antiguas. «Hay lugares sagrados en estas montañas que han sido utilizados para ceremonias durante más de 1000 años», les explicó don Evaristo. «Los mexicas, los aztecas, los españoles, todos han dejado su huella en estas cuevas, pero hay que saber dónde buscar». El lunes santo transcurrió según lo planificado. Los amigos participaron en las procesiones matutinas, visitaron talleres de platería donde Diana pudo documentar técnicas tradicionales y Alejandro pasó horas fotografiando detalles arquitectónicos de iglesias coloniales. Beatriz condujo entrevistas con participantes en las ceremonias religiosas, documentando cómo las tradiciones se habían transmitido de generación en generación. Sus notas antropológicas describían un complejo sistema de creencias que efectivamente combinaba elementos católicos con supervivencias de religiones prehispánicas. «Hay un sincretismo fascinante aquí», escribió Beatriz en su diario esa noche. «Los penitentes que cargan cruces por las calles están recreando rituales que tienen elementos tanto cristianos como mesoamericanos. Es como si la conquista hubiera creado una religión completamente nueva en lugar de simplemente reemplazar las creencias indígenas». Carlos pasó parte del día explorando las afueras de Taxco, identificando formaciones rocosas que podrían contener cuevas interesantes para explorar. Su experiencia en geología le permitió reconocer tipos de piedra caliza que normalmente contenían sistemas de cavernas extensos. «Las montañas alrededor de Taxco son perfectas para la formación de cuevas», explicó a sus amigos durante la cena. La actividad volcánica antigua combinada con la erosión del agua
ha creado probablemente docenas de cavernas que nunca han sido exploradas sistemáticamente. Eduardo había pasado el día observando la psicología social de las celebraciones religiosas, tomando notas sobre cómo la participación comunitaria en rituales creaba cohesión social y significado colectivo. Es increíble ver cómo estas ceremonias unen a toda la comunidad, reflexionó Eduardo. Personas de todas las edades y clases sociales participan juntas en algo que trasciende sus diferencias individuales. El martes santo, don Evaristo cumplió su promesa de mostrarles aspectos no turísticos de Taxco. Los llevó a un taller de platería familiar que había estado operando durante más de 200 años, donde Diana pudo observar técnicas que no se enseñaban en las escuelas de arte modernas. «Mi familia ha trabajado la plata desde antes de la independencia», les explicó el maestro platero, Abundio Castillo. «Estas técnicas se han pasado de padre a hijo durante generaciones. Cada pieza que hacemos lleva la historia de nuestros antepasados». Por la tarde, don Evaristo los llevó a una zona montañosa aproximadamente a 5 kilómetros del centro de Taxco, donde prometía mostrarles cuevas con arte prehispánico. El área era accesible solo a pie, siguiendo senderos que parecían haber sido utilizados durante siglos. «Estas montañas están llenas de secretos», les dijo don Evaristo mientras subían por un sendero empinado. Los antiguos mexicanos consideraban que las cuevas eran entradas al inframundo. Realizaban ceremonias aquí que eran tan importantes como las que hacían en sus templos. La primera cueva que visitaron contenía efectivamente pinturas rupestres que representaban figuras humanas y animales en rojo y negro. Carlos documentó cuidadosamente las formaciones geológicas, mientras que Beatriz y Diana fotografiaron el arte rupestre desde múltiples ángulos. «Estas pinturas podrían tener más de 1000 años», observó Beatriz con emoción. «Los motivos son consistentes con arte ceremonial mesoamericano que he visto en museos». Alejandro estaba fascinado por la arquitectura natural de las cuevas, tomando medidas y haciendo bosquejos de las estructuras rocosas que habían sido modificadas por humanos para crear espacios ceremoniales. «Alguien trabajó estas rocas para crear una especie de templo subterráneo», notó Alejandro. «Hay elementos de diseño deliberado que van más allá de la formación natural». Eduardo se sintió profundamente impactado por la atmósfera espiritual del lugar. «Hay algo poderoso en estos espacios», escribió en su diario esa noche. «Puedes sentir el peso de todas las ceremonias que se han realizado aquí durante siglos». El miércoles santo fue el último día que los 5 amigos fueron vistos vivos. Habían hecho planes para realizar una exploración más extensa de las cuevas con don Evaristo, quien había mencionado conocer un sistema de cavernas más profundo que supuestamente contenía artefactos ceremoniales intactos. «Mañana les voy a mostrar algo que muy poca gente ha visto», les había prometido don Evaristo la noche anterior. «Hay una cueva más profunda, más sagrada, donde los antiguos guardaban sus tesoros más importantes». El grupo salió del hotel a las 9 de la mañana del miércoles santo, llevando equipo de exploración que habían comprado en Taxco, linternas, cuerdas, cámaras fotográficas y provisiones para un día completo de exploración. La recepcionista del Hotel Santa Prisca, señora Carmen Jiménez, los vio salir esa mañana y recordaría años después que parecían especialmente emocionados por la aventura que tenían planeada. Se veían como jóvenes normales yendo a un paseo, recordó la señora Jiménez durante interrogatorios posteriores. Llevaban mochilas y cámaras y hablaban de regresar antes del anochecer para participar en las procesiones de la noche. Don Evaristo había llegado al hotel exactamente a las 9, como habían acordado.
Los testigos lo describieron como comportándose normalmente, aunque algunos notaron que parecía más serio de lo usual. Don Evaristo siempre era muy jovial y hablador, comentó un comerciante local que lo vio esa mañana. Ese día parecía más concentrado, más callado de lo normal. El grupo partió hacia las montañas siguiendo la misma ruta que habían utilizado el día anterior. Varios residentes de Taxco los vieron caminando por los senderos montañosos y todos confirmaron que parecían estar en buen estado de ánimo y no mostraban signos de preocupación. La última vez que fueron vistos fue alrededor de las 11 de la mañana, cuando un pastor de cabras los observó subiendo hacia una zona montañosa más remota que la que habían visitado anteriormente. «Los vi subiendo hacia las cuevas de más arriba», declaró el pastor Silverio Ramos a los investigadores. Iban en fila, siguiendo al guía como turistas normales. No parecía que hubiera nada malo. Cuando el grupo no regresó al hotel esa noche, la señora Jiménez inicialmente no se preocupó demasiado. Era común que los excursionistas se retrasaran debido a la dificultad de navegar los senderos montañosos en la oscuridad. Sin embargo, cuando no habían regresado a la mañana siguiente, Jueves Santo, la administración del hotel contactó a las autoridades locales. La Policía Municipal de Taxco inició inmediatamente operaciones de búsqueda en las áreas montañosas donde habían sido vistos por última vez. Las primeras búsquedas se concentraron en los senderos conocidos y las cuevas que don Evaristo había mostrado a otros turistas anteriormente. Sin embargo, los equipos de rescate no encontraron ningún rastro del grupo desaparecido. «Es como si se hubieran evaporado», declaró el comandante de Policía Municipal, capitán Rodolfo Vega, después de 3 días de búsquedas intensivas. «Hemos revisado cada cueva conocida en un radio de 10 kilómetros y no hay señal de ellos». La desaparición de 5 estudiantes universitarios durante Semana Santa en una de las ciudades turísticas más importantes de México generó inmediatamente atención nacional. Los medios de comunicación comenzaron a reportar la historia y familias de todo el país llegaron a Taxco para participar en las búsquedas. Los padres de los 5 jóvenes viajaron inmediatamente desde la Ciudad de México para coordinar con las autoridades locales. Su angustia era visible, pero también mostraron determinación para encontrar a sus hijos. «Alejandro es un joven responsable que nunca haría algo peligroso sin considerar las consecuencias», declaró su padre, el ingeniero civil Roberto Mendoza. «Si no han regresado es porque algo les ha impedido hacerlo». La búsqueda se expandió para incluir helicópteros del ejército mexicano y equipos especializados en rescate en montañas. Durante una semana, más de 200 personas participaron en operaciones de búsqueda que cubrieron cientos de kilómetros cuadrados de territorio montañoso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos extensivos, no se encontró ni un solo rastro de los 5 amigos o de don Evaristo Delgado. Era como si hubieran desaparecido completamente de la faz de la tierra. Lo que los investigadores no sabían en 1988 era que los 6 hombres habían efectivamente encontrado la cueva sagrada que don Evaristo había prometido mostrarles. Pero esta cueva no contenía tesoros arqueológicos inofensivos. En lugar de eso, habían descubierto algo mucho más siniestro, evidencia de un culto moderno que utilizaba tradiciones prehispánicas como justificación para prácticas criminales. Su desaparición no había sido un accidente de exploración. Habían sido víctimas de algo mucho más deliberado y malévolo, algo que permanecería oculto en las profundidades de las montañas de Taxco durante los siguientes 25 años. Los meses que siguieron a la desaparición de los 5 estudiantes universitarios transformaron a Taxco de Alarcón de un destino turístico idílico en el epicentro de uno de los misterios más perturbadores en la historia moderna de México.
La búsqueda inicial, que había involucrado a cientos de voluntarios y recursos gubernamentales significativos, gradualmente se redujo a investigaciones periódicas y teorías especulativas que nunca produjeron evidencia concreta. El capitán Rodolfo Vega de la Policía Municipal había coordinado la investigación durante los primeros 6 meses después de la desaparición, trabajando en colaboración con la Policía Judicial del Estado de Guerrero y agentes federales que habían sido asignados al caso debido a su prominencia nacional. Nunca en mis 20 años de servicio policial había visto algo así, reflexionó el capitán Vega años después. 6 personas no pueden simplemente desaparecer sin dejar rastro. Tiene que haber evidencia en algún lugar, pero fue como si la tierra se los hubiera tragado. La investigación inicial se había centrado en varias teorías principales. La primera y más obvia era que el grupo había sufrido un accidente durante su exploración de cuevas. Tal vez un derrumbe, una caída, o habían quedado atrapados en un sistema de cavernas desconocido. Esta teoría llevó a búsquedas exhaustivas de todas las cuevas conocidas en un radio de 20 kilómetros alrededor de Taxco. Equipos especializados en rescate en cuevas fueron traídos desde la Ciudad de México y expertos espeleólogos donaron semanas de su tiempo para explorar cada formación rocosa que pudiera conceivablemente haber atraído la atención de los estudiantes. Exploramos cavernas que nadie había visto en décadas, explicó el doctor Fernando Castillo, un espeleólogo profesional que había participado en las búsquedas. Algunas de estas cuevas eran verdaderamente peligrosas, con caídas de 50 metros y sistemas de túneles que se extendían por kilómetros bajo tierra. Sin embargo, después de meses de exploración intensiva, no se encontró evidencia alguna de que los estudiantes hubieran estado en ninguna de las cuevas conocidas. No había equipos abandonados, no había señales de campamentos temporales, no había rastros de actividad humana reciente. La segunda teoría que los investigadores consideraron era que el grupo había sido víctima de delincuentes. A finales de los años 80, México estaba experimentando un aumento en la actividad del narcotráfico, y Guerrero había comenzado a mostrar signos de infiltración por parte de organizaciones criminales. Existía la posibilidad de que hubieran visto algo que no deberían haber visto, explicó el agente federal Martín Herrera, quien había sido asignado al caso. Los traficantes de drogas utilizaban rutas montañosas remotas para transportar mercancía, y era posible que los estudiantes hubieran accidentalmente descubierto una operación. Esta línea de investigación llevó a interrogatorios extensivos de conocidos traficantes locales y vigilancia de actividades sospechosas en las montañas alrededor de Taxco. Sin embargo, los informantes del AMPA local insistían en que no tenían conocimiento del destino de los estudiantes. Los narcos locales estaban tan confundidos como nosotros, recordó el agente Herrera. Si hubieran estado involucrados, habrían habido rumores, habría habido evidencia. La comunidad criminal es sorprendentemente mala para guardar secretos. La tercera teoría, que se volvió más prominente a medida que las otras líneas de investigación se agotaron, era que don Evaristo Delgado había estado involucrado en algo siniestro. Como la última persona vista con los estudiantes, el guía turístico se convirtió en el foco principal de la investigación criminal. Los investigadores descubrieron que don Evaristo tenía un pasado más complejo de lo que inicialmente habían creído. Aunque era conocido en Taxco como un guía turístico respetable, había estado involucrado durante su juventud con grupos que practicaban versiones no ortodoxas de tradiciones religiosas indígenas. Evaristo había sido parte de comunidades que mantenían prácticas ceremoniales que eran inusuales, explicó el antropólogo Dr. Rafael Martínez, quien fue consultado durante la investigación.
No eran necesariamente criminales, pero tampoco eran completamente mainstream. Durante los años 50 y 60, don Evaristo había participado en grupos que afirmaban preservar tradiciones prehispánicas auténticas que habían sido suprimidas por la colonización española. Estos grupos a menudo realizaban ceremonias en cuevas y sitios naturales que consideraban sagrados. Había un movimiento durante esas décadas de personas que querían reconectar con las religiones precolombinas, explicó el doctor Martínez. La mayoría eran inofensivos, pero algunos grupos desarrollaron interpretaciones extremas de lo que creían que habían sido las prácticas originales. La investigación de don Evaristo reveló que había sido arrestado en 1967 por participar en ceremonias no autorizadas en sitios arqueológicos protegidos. Sin embargo, los cargos habían sido menores y había cumplido solo 6 meses de prisión antes de ser liberado. Después de eso, se había comportado como un ciudadano modelo, notó el capitán Vega. Trabajó como guía turístico durante más de 20 años sin problemas. No había señales de que estuviera involucrado en actividades ilegales. Sin embargo, la desaparición simultánea de don Evaristo junto con los estudiantes sugería que él también había sido víctima de lo que fuera que les había pasado, o que había estado involucrado en su desaparición y había huido posteriormente. Las familias de los 5 estudiantes nunca aceptaron la teoría de que sus hijos habían simplemente tenido un accidente. Durante los primeros años después de la desaparición, organizaron sus propias búsquedas, contrataron investigadores privados y mantuvieron presión constante sobre las autoridades para continuar investigando. Sabíamos que nuestros hijos eran jóvenes, responsables e inteligentes, declaró Roberto Mendoza, padre de Alejandro, durante una conferencia de prensa en 1990. No habrían tomado riesgos innecesarios. Si desaparecieron, fue porque algo o alguien los obligó a desaparecer. La familia Mendoza estableció una fundación dedicada a buscar a los estudiantes desaparecidos y a ayudar a otras familias enfrentando situaciones similares. La Fundación Alejandro Mendoza proporcionó recursos para búsquedas, contrató investigadores privados y mantuvo viva la atención mediática sobre el caso durante años. La madre de Beatriz, la profesora universitaria Esperanza Vázquez, canalizó su dolor hacia la investigación académica. Escribió extensivamente sobre la desaparición de su hija, argumentando que representaba síntomas más amplios de problemas sociales en México. La desaparición de Beatriz y sus amigos no fue un incidente aislado, escribió Esperanza en un ensayo publicado en 1992. Fue evidencia de fuerzas más oscuras operando en nuestra sociedad, fuerzas que las autoridades no querían o no podían confrontar. Durante la década de 1990, el caso generó múltiples teorías conspirativas que circularon tanto en medios formales como en rumores populares. Algunas teorías sugerían que los estudiantes habían descubierto evidencia de corrupción gubernamental y habían sido silenciados para proteger intereses políticos. Otras teorías se centraban en supuestas actividades ocultas en las montañas alrededor de Taxco. Rumores persistentes hablaban de cultos modernos que utilizaban cuevas remotas para ceremonias que combinaban elementos de religiones prehispánicas con prácticas contemporáneas más siniestras. Había historias que circulaban sobre grupos que realizaban sacrificios humanos en las montañas, recordó el periodista local Armando Delgado, quien había cubierto el caso extensivamente. La mayoría eran obviamente fantasías, pero algunas contenían detalles específicos que eran inquietantes. En 1995, 7 años después de la desaparición, un excursionista encontró algunos objetos personales en una cueva aproximadamente a 15 kilómetros de Taxco.
Los objetos incluían una cámara fotográfica que fue identificada como similar a las que los estudiantes habían llevado en su último viaje. Sin embargo, el análisis forense de la cámara no produjo evidencia concluyente. Las fotografías en el rollo habían sido dañadas por años de humedad, y las pocas imágenes recuperables no mostraban ubicaciones o personas identificables. La cámara había estado expuesta a elementos durante años, explicó el técnico forense que la examinó. Cualquier evidencia útil había sido destruida por el tiempo y las condiciones ambientales. Este descubrimiento renovó brevemente la investigación, pero las búsquedas adicionales en el área donde fue encontrada la cámara no produjeron evidencia adicional. Durante los primeros años del siglo XXI, el caso comenzó a desvanecerse gradualmente de la atención pública. Los investigadores originales se habían jubilado o trasladado a otros casos, y las nuevas generaciones de policías y funcionarios gubernamentales tenían prioridades diferentes. Sin embargo, las familias nunca dejaron de buscar respuestas. En 2003, 15 años después de la desaparición, organizaron una conmemoración que atrajo a cientos de personas a Taxco y renovó brevemente el interés mediático en el caso. 15 años es mucho tiempo, pero para una madre es solo ayer, declaró Esperanza Vázquez durante la ceremonia conmemorativa. Beatriz tendría 35 años ahora. Podría estar casada, podría tener hijos. Todas esas posibilidades fueron robadas no solo de ella, sino de toda nuestra familia. La conmemoración también reveló que algunas personas en Taxco habían mantenido viva su propia investigación informal del caso. Un grupo de residentes locales, liderado por el comerciante Abundio Castillo, había estado documentando rumores y observaciones inusuales en las montañas durante años. Sabemos que hay cuevas en estas montañas que la gente evita, explicó Castillo durante la conmemoración. Lugares donde la gente local no va, donde han pasado cosas extrañas durante décadas, pero las autoridades nunca han investigado seriamente estas áreas. Castillo y su grupo habían compilado un mapa informal de zonas prohibidas en las montañas, áreas donde los residentes locales reportaban actividades inusuales, sonidos extraños o simplemente sensaciones de que algo no estaba bien. Hay cuevas donde los pastores no llevan a sus animales, continuó Castillo. Lugares donde la gente ha visto luces durante la noche cuando no debería haber nadie ahí. Pero cuando reportamos estas cosas, las autoridades dicen que son supersticiones. Durante la década de 2000, México experimentó cambios tecnológicos significativos que proporcionaron nuevas herramientas para investigar casos antiguos. El acceso mejorado a Internet permitió que las familias mantuvieran sitios web dedicados al caso, y las redes sociales proporcionaron plataformas para compartir información y teorías. El desarrollo de nueva tecnología de GPS también hizo posible mapear y explorar áreas montañosas con una precisión que no había estado disponible en 1988. Varios grupos de voluntarios utilizaron estos avances para realizar búsquedas más sistemáticas de las cuevas en la región. En 2008, 20 años después de la desaparición, una expedición de espeleólogos aficionados, equipada con GPS y equipos de comunicación modernos, realizó la exploración más comprensiva hasta la fecha de las cuevas alrededor de Taxco. Utilizamos tecnología que habría sido ciencia ficción en 1988, explicó el líder de la expedición, el ingeniero Carlos Romero. Podíamos mapear sistemas de cuevas con precisión milimétrica y comunicarnos con equipos de superficie, incluso desde profundidades significativas. La expedición de 2008 exploró más de 50 cuevas previamente no documentadas, incluyendo varias que requerían equipo especializado para acceder. Sin embargo, una vez más,
no encontraron evidencia relacionada con los estudiantes desaparecidos. Cada cueva que exploramos era una esperanza renovada seguida por otra decepción, reflexionó Romero. Comenzamos a preguntarnos si estábamos buscando en los lugares equivocados o si había algo fundamentalmente diferente sobre este caso. Durante este período, también hubo intentos de utilizar tecnología forense moderna para reexaminar evidencia de la investigación original. Muestras de cabello y fibras que habían sido recolectadas en 1988 fueron sometidas a análisis de ADN que no había estado disponible durante la investigación inicial. Sin embargo, estas pruebas no produjeron identificaciones útiles. La mayoría de las muestras estaban demasiado degradadas para análisis concluyentes, y las que pudieron ser analizadas no coincidieron con ninguna base de datos existente. En 2010, las familias de los estudiantes establecieron una beca conmemorativa en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiantes interesados en antropología, arqueología y preservación cultural. La beca se nombró en honor de los 5 amigos y su pasión compartida por entender y preservar la herencia cultural mexicana. Queremos que el legado de nuestros hijos sea positivo, explicó Roberto Mendoza durante la ceremonia de establecimiento de la beca. Ellos dedicaron sus cortas vidas a estudiar y apreciar la riqueza cultural de México. Esta beca continuará su trabajo. La beca también financió investigación académica sobre casos de desaparición en México, con la esperanza de que estudios más sistemáticos podrían eventualmente proporcionar pistas sobre qué había pasado con los 5 estudiantes. Para 2012, 24 años después de la desaparición, el caso había alcanzado un estatus casi mítico en Taxco. Las nuevas generaciones de residentes locales conocían la historia principalmente a través de leyendas urbanas y rumores que habían evolucionado considerablemente desde los hechos originales. La historia se había vuelto parte del folclore local, observó la antropóloga doctora Patricia Morales, quien estudió cómo la narrativa del caso había cambiado durante décadas. Para muchos jóvenes en Taxco, los estudiantes desaparecidos eran casi figuras míticas, como fantasmas que habitaban las montañas. Algunas versiones populares de la historia incluían elementos sobrenaturales, sugerían que los estudiantes habían sido víctimas de fuerzas místicas relacionadas con sitios sagrados prehispánicos, o afirmaban que habían descubierto tesoros arqueológicos que habían atraído la atención de fuerzas malévolas. Estas elaboraciones folclóricas probablemente oscurecían más que iluminaban la verdad, notó la doctora Morales, pero también demostraban cómo el caso había impactado profundamente la psique colectiva de la comunidad. A principios de 2013, mientras el 25º aniversario de la desaparición se acercaba, las familias de los estudiantes comenzaron a planear otra conmemoración importante. Sin embargo, también habían comenzado a aceptar que podrían nunca conocer la verdad completa sobre qué había pasado con sus hijos. 25 años es una vida entera, reflexionó Esperanza Vázquez durante una entrevista. He pasado más tiempo buscando a Beatriz de lo que pasé criándola. En cierto punto, tienes que encontrar paz con la incertidumbre. Sin embargo, lo que las familias no sabían era que 2013 sería el año cuando finalmente obtendrían las respuestas que habían estado buscando durante un cuarto de siglo. Un grupo de espeleólogos profesionales estaba a punto de hacer un descubrimiento en las profundidades de las montañas de Taxco, que revelaría no solo el destino de los 5 estudiantes, sino también una verdad más perturbadora sobre las fuerzas que habían sido responsables de su desaparición. La cueva que estaban a punto de explorar había estado en mapas geológicos durante décadas,
pero nunca había sido investigada debido a su ubicación remota y las dificultades técnicas involucradas en acceder a sus niveles más profundos. En 2013, una combinación de nueva tecnología y determinación persistente finalmente haría posible descender a las profundidades donde los secretos de 1988 habían estado esperando pacientemente ser descubiertos. El 15 de marzo de 2013, exactamente 25 años después de la desaparición de los 5 estudiantes universitarios, la expedición espeleológica más ambiciosa en la historia de Guerrero estaba a punto de descender a las profundidades de la Cueva de las Maravillas, una formación calcárea que había permanecido prácticamente inexplorada debido a su complejidad técnica y ubicación remota. El doctor Miguel Ángel Sánchez, geólogo especializado en sistemas de cavernas del Instituto de Geología de la UNAM, lideraba un equipo de 8 espeleólogos profesionales equipados con la tecnología más avanzada disponible. Su misión oficial era mapear y documentar el sistema de cuevas para una investigación científica sobre formaciones geológicas únicas en la región. La Cueva de las Maravillas había sido identificada en surveys aéreos desde los años 60, explicó el doctor Sánchez mientras su equipo preparaba el equipo de descenso. Pero la entrada está ubicada en una pared rocosa vertical de casi 100 metros de altura, lo que hacía que la exploración fuera técnicamente muy desafiante hasta ahora. La expedición utilizaba equipo de escalada industrial, sistemas de comunicación por radio de largo alcance y cámaras de video de alta definición, capaces de documentar cada aspecto de su exploración. También llevaban equipo de muestreo científico para analizar formaciones minerales y posibles evidencias de actividad humana histórica. El acceso a la cueva requería un descenso en rapel de 90 metros por una pared rocosa expuesta, seguido por una travesía técnica a través de pasajes estrechos que se abrían gradualmente hacia cámaras más amplias en el interior del sistema. Las primeras horas de exploración fueron rutinarias, recordó la doctora Elena Morales, especialista en arqueología subterránea que participaba en la expedición. Documentamos formaciones de estalactitas y estalagmitas espectaculares y encontramos evidencia de que la cueva había sido utilizada por murciélagos durante siglos. Sin embargo, cuando el equipo penetró más profundamente en el sistema de cavernas, aproximadamente a 200 metros de la entrada principal, hicieron un descubrimiento que cambiaría inmediatamente el carácter de su exploración científica. Fue Mario quien lo vio primero, explicó el doctor Sánchez, refiriéndose a Mario Espinosa, el espeleólogo técnico más experimentado del equipo. Sus luces iluminaron algo que claramente no era una formación natural. En una cámara amplia aproximadamente a 30 metros debajo del nivel de entrada, los exploradores encontraron evidencia inequívoca de actividad humana, estructuras de piedra artificiales, restos de fogatas y objetos que claramente habían sido colocados deliberadamente. Inmediatamente supimos que habíamos encontrado algo significativo, continuó el doctor Sánchez, pero inicialmente pensamos que podría ser evidencia arqueológica de culturas prehispánicas. No estábamos preparados para lo que realmente descubriríamos. Un examen más detallado de la cámara reveló que las estructuras de piedra habían sido construidas para crear una especie de altar o plataforma ceremonial. Alrededor de estas estructuras, el equipo encontró objetos que indicaban uso mucho más reciente que actividad arqueológica antigua. Había velas modernas, restos de telas sintéticas y objetos de metal que claramente eran del siglo XX, explicó la doctora Morales. Era obvio que este lugar había sido utilizado para ceremonias de algún tipo durante décadas recientes. Sin embargo, el descubrimiento que transformó la exploración científica en una escena de crimen
llegó cuando Mario Espinosa exploró una cámara lateral más pequeña que se extendía desde el área ceremonial principal. Cuando dirigí mis luces hacia la cámara lateral, vi inmediatamente que había restos humanos, recordó Espinosa años después. No eran huesos antiguos, eran restos que habían sido colocados allí deliberadamente, y algunos todavía tenían elementos de ropa y objetos personales. El equipo inmediatamente detuvo su exploración y activó protocolos de emergencia. El doctor Sánchez utilizó su radio satelital para contactar directamente con las autoridades estatales, reportando el descubrimiento de restos humanos en circunstancias que sugerían actividad criminal. Sabíamos que habíamos encontrado algo que requería investigación forense profesional, explicó el doctor Sánchez. Nuestro trabajo como científicos había terminado y necesitábamos que expertos en crímenes tomaran control de la situación. La respuesta de las autoridades fue inmediata y masiva. Para las 6:00 p.m. del 15 de marzo, equipos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero estaban estableciendo un perímetro de seguridad alrededor de la entrada de la cueva. Para el amanecer del 16 de marzo, investigadores forenses de la Ciudad de México habían llegado para supervisar la recuperación de evidencia. El doctor Fernando Castillo, patólogo forense con 20 años de experiencia en investigación criminal, fue asignado para liderar el análisis de los restos humanos encontrados en la cueva. El sitio era claramente una escena de crimen que había sido preservada por las condiciones únicas de la cueva, explicó el doctor Castillo. La humedad constante y la temperatura estable habían preservado evidencia que normalmente se habría deteriorado después de décadas. La investigación forense inicial reveló que la cámara lateral contenía los restos de al menos 6 individuos. Los cuerpos habían sido colocados en lo que parecía ser un patrón ritual específico, y muchos de los restos mostraban evidencia de trauma que sugería muerte violenta. Los restos estaban organizados de una manera que claramente indicaba intención ceremonial, continuó el doctor Castillo. No era evidencia de muertes accidentales o incluso de homicidios convencionales. Alguien había utilizado estos asesinatos como parte de algún tipo de ritual. Entre los restos, los investigadores encontraron objetos personales que inmediatamente sugirieron una conexión con la desaparición de 1988. Una cámara fotográfica Nikon, una mochila con el emblema de la UNAM y una identificación estudiantil parcialmente preservada proporcionaron las primeras pistas sobre la identidad de las víctimas. Cuando encontramos la identificación de Alejandro Mendoza, supimos inmediatamente que habíamos resuelto uno de los casos de desaparecidos más prominentes en la historia de México, declaró el fiscal especial Ricardo Vega, quien fue asignado para supervisar la investigación criminal. Los análisis de ADN confirmaron que 5 de los 6 conjuntos de restos pertenecían a Alejandro Mendoza, Beatriz Vázquez, Carlos Herrera, Diana Morales y Eduardo Silva. El 6º conjunto de restos fue identificado como Don Evaristo Delgado, el guía turístico que había desaparecido junto con los estudiantes. Sin embargo, la evidencia forense reveló una historia mucho más compleja y perturbadora que un simple asesinato múltiple. El análisis detallado de la escena sugería que las muertes habían ocurrido durante un periodo de varios días y que las víctimas habían sido mantenidas vivas en la cueva antes de ser asesinadas. La evidencia indicaba que fueron llevados a la cueva vivos y mantenidos cautivos, explicó el doctor Castillo. Los restos mostraban signos de desnutrición y deshidratación que sugieren que estuvieron prisioneros durante al menos una semana antes de sus muertes. Más inquietante aún,
El análisis de los traumas encontrados en los restos sugería que las muertes habían sido ritualizadas de acuerdo con prácticas que combinaban elementos de religiones prehispánicas con interpretaciones modernas distorsionadas. Los patrones de trauma eran consistentes con sacrificios humanos tal como los practicaban algunas culturas mesoamericanas, explicó la doctora Morales. Pero había elementos modernos en la organización de la escena que indicaban que esto no era arqueología, sino una interpretación contemporánea de prácticas antiguas. La investigación de la cueva también reveló evidencia de que el sitio había sido utilizado para ceremonias similares durante décadas. Los investigadores encontraron objetos personales que databan desde los años 60, sugiriendo que múltiples víctimas habían sido llevadas a la cueva durante un período de más de 20 años. Era claramente un sitio que había sido utilizado por una organización o culto que practicaba sacrificios humanos regulares, concluyó el fiscal Vega. Los estudiantes universitarios habían sido víctimas de algo mucho más organizado y siniestro de lo que habíamos imaginado. La investigación criminal se expandió inmediatamente para identificar a los responsables de lo que ahora era claramente una operación de asesinatos en serie ritualizados. Los investigadores se centraron en individuos que habrían tenido conocimiento tanto de la ubicación de la cueva como de las tradiciones ceremoniales que habían sido pervertidas para justificar los asesinatos. La primera pista importante llegó cuando los investigadores revisaron los antecedentes de don Evaristo Delgado más exhaustivamente de lo que había sido posible en 1988. Descubrieron que había estado asociado durante los años 70 y 80 con un grupo llamado Los Guardianes de Quetzalcóatl, que afirmaba preservar tradiciones espirituales prehispánicas auténticas. Los guardianes se presentaban como un grupo de estudio cultural, pero nuestras investigaciones revelaron que habían desarrollado interpretaciones extremas de lo que creían que habían sido prácticas religiosas aztecas, explicó el detective comandante Arturo Morales, quien dirigía la investigación criminal. El grupo había sido liderado por Amado Cervantes, un empresario minero de Taxco que poseía extensas propiedades en las montañas alrededor de la ciudad. Cervantes había utilizado su riqueza y influencia local para crear lo que esencialmente era un culto privado que operaba en propiedades remotas de su propiedad. Cervantes había convencido a sus seguidores de que tenían la responsabilidad de restaurar las prácticas espirituales verdaderas de México mediante la recreación de ceremonias que incluían sacrificios humanos, continuó el detective Morales. Utilizaba interpretaciones distorsionadas de la arqueología mesoamericana para justificar asesinatos. La investigación reveló que don Evaristo había sido inicialmente un miembro genuino del grupo, creyendo que realmente estaban preservando tradiciones culturales importantes. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que las actividades del grupo incluían asesinatos, había intentado alejarse de la organización. Evaristo había llevado a los estudiantes a la cueva porque Cervantes le había ordenado hacerlo, explicó el detective Morales basándose en evidencia encontrada en la cueva. Pero cuando llegó el momento del ritual, Evaristo trató de proteger a los estudiantes y fue asesinado junto con ellos. Entre los objetos encontrados en la cueva, los investigadores descubrieron un diario parcialmente preservado que había sido mantenido por Cervantes. Las entradas documentaban no solo los asesinatos de 1988, sino también múltiples asesinatos previos que se remontaban a 1967. El diario contenía descripciones detalladas de más de 30 asesinatos rituales realizados durante un período de más de 20 años, reveló el fiscal Vega. Cervantes había estado operando como un asesino en serie que utilizaba justificaciones pseudo-religiosas para sus crímenes.
Las víctimas habían sido seleccionadas principalmente entre turistas y visitantes que no serían inmediatamente reportados como desaparecidos, permitiendo que Cervantes operara durante décadas sin detectación. Los estudiantes universitarios habían sido víctimas particularmente atractivas porque eran forasteros que habían venido a Taxco sin conexiones locales fuertes. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron localizar a Amado Cervantes para arrestarlo, descubrieron que había muerto en 1994, 6 años después de los asesinatos de los estudiantes. Había fallecido de cáncer, llevándose a la tumba los secretos de sus crímenes. Cervantes había muerto antes de que pudiéramos llevarlo ante la justicia, lamentó el detective Morales. Pero la evidencia que encontramos en la cueva proporcionó closure para las familias y reveló la verdad completa sobre lo que había pasado. La investigación también identificó a varios otros miembros de los Guardianes de Quetzalcóatl que habían participado en los rituales. 2 de estos individuos aún estaban vivos en 2013 y fueron arrestados por cargos de asesinato múltiple. Bautista Ramírez, de 71 años, había sido el sacerdote ceremonial del grupo y había participado directamente en los asesinatos rituales. Durante su interrogatorio, proporcionó detalles perturbadores sobre las creencias y prácticas del culto. Amado nos había convencido de que estábamos realizando un servicio sagrado, declaró Ramírez durante su confesión. Nos decía que los dioses prehispánicos requerían sangre humana para restaurar el poder espiritual de México. Florencio Herrera, de 67 años, había servido como el guardián del sitio ceremonial y había sido responsable de mantener la cueva y disponer de evidencia después de los rituales. Mi trabajo era asegurarme de que la cueva permaneciera secreta y sagrada, confesó Herrera. Amado decía que si las autoridades descubrían nuestras ceremonias, los dioses castigarían a todo México. Paz, las confesiones de Ramírez y Herrera proporcionaron detalles completos sobre cómo habían sido asesinados los estudiantes universitarios. Don Evaristo había llevado al grupo a la cueva, creyendo que iba a mostrarles arte prehispánico auténtico. Pero cuando llegaron, fueron confrontados por Cervantes y otros miembros del culto. Los estudiantes fueron tomados por sorpresa, explicó Ramírez. Evaristo trató de protegerlos, pero nosotros éramos más y estábamos preparados. Los mantuvimos en la cueva durante una semana, esperando la fecha apropiada para el ritual. Los asesinatos habían sido programados para coincidir con el Viernes Santo de 1988, fecha que Cervantes consideraba particularmente poderosa para sus propósitos ceremoniales debido a la combinación de significado cristiano y tradiciones prehispánicas relacionadas con sacrificios de primavera. Cada estudiante fue asesinado de acuerdo con diferentes métodos que Amado creía que correspondían a diferentes dioses aztecas, continuó Ramírez. Pensaba que esto daría poder específico a cada sacrificio. La noticia del descubrimiento y la resolución del caso se extendió rápidamente por todo México, generando una mezcla de alivio por el closure proporcionado a las familias y horror por la naturaleza de los crímenes revelados. Roberto Mendoza, padre de Alejandro, expresó sentimientos complejos durante una conferencia de prensa después de que los restos fueron oficialmente identificados. Durante 25 años he esperado este momento, declaró Mendoza con lágrimas en los ojos. Finalmente sabemos qué pasó con nuestros hijos, pero la verdad es más horrible de lo que jamás imaginé. Esperanza Vázquez, madre de Beatriz, se centró en el significado más amplio del descubrimiento para otras familias que enfrentaban situaciones similares. Nuestra historia muestra que las familias nunca deben rendirse, declaró Esperanza. 25 años es mucho tiempo, pero la verdad eventualmente emerge.
Hay esperanza para otras familias que están buscando a sus seres queridos. Los restos de los 5 estudiantes fueron entregados a sus familias para entierros apropiados en mayo de 2013. Las ceremonias funerales atrajeron a miles de personas, incluyendo compañeros de estudios que ahora tenían 45 años y habían construido familias propias durante los 25 años que habían pasado desde la desaparición. Era surreal estar en el funeral de amigos que habían muerto cuando todos teníamos 20 años, reflexionó Ana García, quien había sido compañera de clase de Beatriz. Habíamos vivido vidas completas mientras ellos permanecían congelados en el tiempo a los 20 años. Bautista Ramírez y Florencio Herrera fueron condenados a cadena perpetua por asesinato múltiple, con agravantes de premeditación y características rituales. Sus sentencias fueron las primeras en México que reconocieron específicamente asesinato ritual como una categoría de crimen con penalidades aumentadas. Estos hombres no solo asesinaron a 6 personas inocentes, declaró el juez durante la sentencia, pervirtieron tradiciones culturales sagradas para justificar actos de violencia extrema. Su culpabilidad va más allá del asesinato simple. La investigación también llevó a la descubierta de múltiples otras víctimas de los guardianes de Quetzalcóatl. Los restos de 18 personas adicionales fueron encontrados en sitios relacionados con las propiedades de Amado Cervantes, proporcionando closure para familias que habían estado buscando seres queridos desaparecidos durante décadas. El culto había estado operando como una organización de asesinatos en serie durante más de 20 años, concluyó el fiscal Vega. El caso de los estudiantes universitarios fue solo la punta del iceberg de una operación criminal mucho más amplia. El sitio de la Cueva de las Maravillas fue sellado permanentemente después de que se completó la investigación forense. El gobierno de Guerrero declaró el área como un memorial para las víctimas y estableció protecciones legales para prevenir que el sitio fuera perturbado en el futuro. Las familias de los 5 estudiantes establecieron la Fundación Alejandro, Beatriz, Carlos, Diana y Eduardo para proporcionar apoyo a familias de personas desaparecidas y para financiar investigaciones sobre casos sin resolver similares. Nuestros hijos murieron porque fueron víctimas de algo malévolo, declaró Roberto Mendoza durante el establecimiento de la fundación. Pero su legado será ayudar a otros, encontrar a sus seres queridos y asegurar que la verdad siempre emerja eventualmente. 25 años después de su desaparición, durante Semana Santa en Taxco, los 5 amigos universitarios finalmente habían recibido justicia. Su historia se convirtió en un testimonio tanto de la persistencia del amor familiar como de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad, sin importar cuánto tiempo tome encontrarla. La Cueva de las Maravillas había guardado sus secretos durante un cuarto de siglo, pero finalmente la luz había penetrado en sus profundidades más oscuras, revelando una verdad que era tanto horrible como necesaria para que las familias pudieran finalmente encontrar paz.